Hablamos hace unos minutos acerca de la manifestación que hubo desde Gaza yendo hacia la frontera, hacia la otra parte del territorio palestina, en la Palestina histórica, y esa manifestación que se había anunciado por el Día de la Tierra, que se celebra todos los 30 de marzo, indefectiblemente, como desde el año 1976 en Palestina, se había armado, se había convocado a esa manifestación y comenzó un día antes. El comandante del ejército israelí había dicho que iba a disipar esa manifestación con armas tanto de balas de goma como balas de plomo. Y así fue hecho, porque hay imágenes que muestran a los soldados israelíes apostados sobre una loma y ahí disparándoles a los palestinos desde lejos, o sea, ni siquiera se acercaron a lo que ellos llaman la verja. Entonces ahí tenemos un dilema. Ellos celebraban, todos los años tiene como un leitmotiv distinto el Día de la Tierra, este año por el derecho del retorno. Entonces nosotros vamos a contraponer el derecho del retorno, el derecho al retorno de los palestinos contra la ley del retorno. Ahí son dos cosas contrapuestas. Hace 70 años que Israel se implantaba como un Estado en Palestina, en el territorio palestino, argumentando razones de vínculos religiosos con esa tierra. 50 años antes del Nakba, antes de esa fecha, se lo conoce como el Nakba, el establecimiento forzoso en Palestina. 50 años antes de ese establecimiento forzoso, se daba el uso a un movimiento eurocentrista de carácter racista, altamente racista, y con una característica colonial. Y decía racista porque es racista hacia todo lo que es lo árabe en general. Y usando los epítetos que utilizan los sionistas, por lo tanto es un movimiento antisemita, porque genera sentimientos de odio hacia todo lo que es lo árabe. Y por lo tanto, como los árabes también son semitas, es un movimiento antisemita, el sionismo. Un historiador palestino, Salman Abu Sitta, decía lo siguiente, esto es textual: quizás hubiera sido como Uri Avneri, un político israelí, quien vio con sus propios ojos desde la cima del monte Heilekat una caravana humana desesperada arrastrándose por las playas arenosas de Palestina, expulsados de los pueblos del distrito sur de Palestina, dirigiéndose hacia Gaza. Una madre cargando a un bebé y tirando de otro detrás de ella. Un hombre anciano haciendo esfuerzos por mantener el ritmo de la procesión y un niño perdido entre la multitud buscando a su madre. Esto fue el Nakba. Esto fue la catástrofe, el desastre. La base central de este movimiento fue un relato muy bien instalado durante casi 100 años. Una tierra sin pueblo para un pueblo sin tierra. Ese fue el núcleo central del sionismo y sobre la cual basaron absolutamente todos los relatos posteriores los israelíes. Meses antes del establecimiento del Estado de Israel, que, recordemos, no fue una guerra de independencia como la quieren mostrar, sino que se estableció a partir de una resolución de Naciones Unidas, de la Asamblea General de Naciones Unidas, que es la resolución 181. Ingresan a Palestina, meses antes de esa fecha, ingresan a Palestina bandas terroristas, al igual que el ISIS y Frente al Nusra, nada más que eran 70 años atrás, tenían usaron a la religión, como ISIS utiliza la religión musulmana hoy para cometer los crímenes que hace. Las bandas, el Haganah, el Sterne, el Irgun, utilizaron también a la religión judía para cometer los crímenes que cometieron. Y que no hay duda de esos crímenes. O sea, hasta los mismos historiadores israelíes comentaron acerca de esos crímenes. Su objetivo, ¿cuál era? Producir una limpieza étnica. Eso lo dijo Ilan Pappé, un historiador israelí. Y que esa limpieza étnica hasta el día de hoy es única en su tipo de razonamiento y de su lógica. 70 años llevan de limpieza étnica. A raíz de este genocidio, cuyo resultado fue la expulsión de la
tres cuartas partes de la población palestina, o sea, 800.000 palestinos fueron expulsados, obligados al éxodo. Borraron 530 pueblos, borraron. 531 pueblos borrados de la faz de la tierra, complementando otra premisa del sionismo, que es la transferencia de población. Sacar una población y traer a otra. Malvinas pasó algo parecido, ¿no? Si no me equivoco. Nace ahí el drama de los refugiados palestinos, a partir de ese éxodo. Y las Naciones Unidas establece, como recompensa por haber emitido una resolución de dividir un territorio y entregársela a otra población venida de Europa, como recompensa emite una resolución, la número 194, en el año 1948, apenas cometido ese gran genocidio y ese gran crimen que es establecer un Estado dentro de un territorio, donde se estipula el derecho de los palestinos al retorno a sus tierras y a sus propiedades como un derecho inalienable. Esa resolución fue reiterada 110 veces en todas las resoluciones posteriores de Naciones Unidas. Todas fueron negadas por Israel, todas fueron violentadas por Israel. No cumplió ninguna de las resoluciones de Naciones Unidas. Israel se pone por encima de la legalidad internacional, creando hechos consumados. ¿Cómo es esto de hechos consumados? Por ejemplo, el muro es un hecho consumado porque roba del territorio que le corresponde por la resolución 181, le roba un poco más, un 20% más del territorio de los palestinos y construye el muro ahí. Esto es un hecho consumado, porque después de construido el muro, ¿quién va a ir a derribar el muro? Ya está, ya la gente lo tiene que tomar. Lo de Jerusalén es un hecho consumado, trasladan algunos países sus embajadas a Jerusalén, es un hecho consumado. Jerusalén, capital de Israel, la van a declarar seguramente. Los asentamientos son hechos consumados, destruyen casas de palestinos y construyen otras casas, eso es un hecho consumado. Bueno, el derribo de olivos son hechos consumados. El derecho al retorno es un derecho humano fundamental, inalienable, asegurado por la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, la Declaración Internacional para la Eliminación de todas las formas de discriminación, etcétera. Un montón de resoluciones de todas las colores que hay en el mundo. En 1950, el recién creado Estado de Israel establece, por supuesto en la Palestina histórica, promulga y establece una ley llamada la Ley del Retorno, que no es el derecho de retorno de los palestinos. 2 años después que Naciones Unidas establece por una resolución el derecho del retorno de los palestinos, en 1950 Israel establece la Ley del Retorno. ¿Qué dice esta Ley del Retorno? Estipula que cualquier ciudadano del mundo que posea la religión judía, de cualquier etnia, de cualquier raza, de cualquier idioma, de cualquier cultura, de cualquier nacionalidad, de cualquier parte del mundo, tiene el derecho automático de llegar a Palestina y asentarse en su territorio. Y así ocupar, en detrimento de la población autóctona, ocupar sus casas. En los últimos años, la ley de retorno sionista se ha extendido a inmigrantes no judíos también, que cumplan con requisitos especiales como servir 2 años en el ejército israelí, según disposiciones del propio aparato castrense y el Ministerio de Asimilación y Migración. Esa es la ley del retorno que se contrapone al derecho del retorno. Mientras el Estado de Israel incumple la resolución de la legalidad internacional, la 194, cuyo acato fue una de las condiciones de las Naciones Unidas para aceptar la membresía de Israel dentro del organismo internacional, Israel abre las puertas de Palestina, que no le corresponde, a cualquier inmigrante de cualquier lugar del mundo, con tal de que sirva en el ejército israelí, que mate a palestinos, que ocupe ese territorio y le dan la ciudadanía israelí.